El cielo de Nítara brillaba con un resplandor púrpura, cruzado por los anillos de su luna gemela. En el centro del gran anfiteatro imperial, la arena de cristal resplandecía con millones de fragmentos flotantes de zafirium, suspendidos por campos antigravitatorios que giraban con lentitud, formando patrones que cambiaban con la música ceremonial. Miles de delegados de distintas razas, imperios y mundos estaban sentados en las gradas flotantes, todos reunidos para presenciar un evento histórico, la coronación de la princesa Sareen, la última heredera del linaje estelar de los Enguaitari. El ambiente estaba cargado, no solo de expectativa, sino también de tensión. Las alianzas entre especies colapsaban con frecuencia. Las negociaciones con los humanos, aunque prometedoras, todavía generaban desconfianza. Muchos miraban con desprecio a los embajadores terranos, colocados en un balcón lateral, lejos del trono ceremonial. Entre ellos, destacaba un hombre de rostro duro, mirada entrenada y postura recta, Darío Vélez, soldado humano designado como escolta diplomática por su historial impecable y su capacidad de mantener la calma bajo fuego. Darío no entendía del todo la cultura nitariana, pero bastaba ver el modo en que los guardianes imperiales flanqueaban a Sareen para saber que ella no era una princesa cualquiera. Era una guerrera. Su postura, su mirada como acero bruñido, el modo en que sus manos se mantenían cerca de su cinturón ceremonial, como si esperara que en cualquier momento se desatara la guerra. Sareen caminaba hacia el trono con paso firme, su capa escarlata arrastrándose sobre la plataforma translúcida. Cada paso dejaba una estela de luz. Sus ojos recorrían a los presentes, y se detuvieron un instante en los balcones diplomáticos. Y por una fracción de segundo, sus pupilas color obsidiana se cruzaron con los ojos marrón oscuro de Darío. Él no supo por qué, pero sintió que ese instante lo marcaba. Como si el destino hubiese dado un pequeño giro sin que nadie lo notara. Entonces, sucedió. Un destello. Un ruido imperceptible para la multitud, pero no para Darío, entrenado para reconocer el zumbido agudo del metal cortando el aire. Algo se movía demasiado rápido, demasiado dirigido. Sus ojos localizaron el origen, un fragmento del cristal flotante se desvió, revelando un lanzador oculto. Y de él salió disparada una hoja curvada de plasma sólido, apuntada directo al cuello de Sareen. No pensó. Su cuerpo se movió por instinto, como si el universo mismo lo hubiera empujado. Saltó desde el balcón, rompiendo el campo de seguridad, y en una maniobra imposible para un humano sin propulsores, giró en el aire, cayendo justo frente a la princesa. La hoja de plasma le atravesó el costado, perforando carne, hueso y pulmón. El impacto lo hizo caer de rodillas, sangre brotando en un chorro cálido y espeso. El silencio en la arena fue absoluto. Sareen se quedó paralizada, viendo al humano arrodillado, con el filo humeante aún incrustado en su cuerpo. Sus labios se movieron, sin emitir sonido alguno. Sus guardianes se lanzaron hacia él, pero ella alzó la mano, deteniéndolos. ¿Por qué?, preguntó, sin darse cuenta de que lo hacía en voz alta. Darío alzó el rostro hacia ella, pálido, los labios temblorosos. No iba a dejar que murieras, princesa, murmuró, y luego cayó de lado, el cristal teñido de rojo bajo su cuerpo. Sareen dio un paso hacia él, luego otro. Algo en su interior se desmoronó. La costumbre nitariana dictaba que el salvador de una vida real debía ser tratado como parte del alma misma. No importaba su especie. Era la ley del vínculo sagrado. Y acababa de activarse, ante la mirada de todo un imperio. Uno de sus guardianes se acercó, intentando cubrir el cuerpo ensangrentado. Majestad, debemos evacuarla. Puede haber más atacantes. No, respondió ella con una voz helada, casi inhumana. Él no muere aquí. No sin mí. Se agachó junto a Darío, sus manos temblando mientras presionaban la herida. Su vestido ceremonial se manchó de sangre humana, y los presentes observaron cómo la princesa más temida del imperio rompía protocolo, manchaba su honor ceremonial y pronunciaba las palabras que sellarían su destino. Lo reclamo, susurró. Por la sangre. Por el filo. Por el salto. Este humano es mío. Los protocolos se desmoronaron. La ley del vínculo de vida se activó públicamente. No podría deshacerse. No podría ignorarse. Y eso significaba que Darío ya no era un simple soldado diplomático. Ahora pertenecía a la princesa. Y ella estaba obligada a protegerlo, poseerlo, y compartir con él más que la vida. Aunque el imperio ardiera por ello. Aunque su corazón aún no entendiera por qué sus manos no dejaban de temblar. Aunque, en el fondo, algo en ella deseaba, que él no muriera.
El silencio de la cámara de curación era casi sagrado. Solo se escuchaba el zumbido constante del campo regenerativo que envolvía el cuerpo del humano. Darío flotaba suspendido entre capas de seda biológica y burbujas de luz azulada. Cada respiración suya era vigilada por 3 unidades médicas nitarianas, mientras un centinela armado custodiaba la entrada con ojos fríos y actitud imperturbable. Sareen no se había movido en 6 horas. Seguía de pie junto al contenedor curativo, con los dedos entrelazados, la mandíbula tensa y el rostro tallado en piedra. Sus ropas ceremoniales estaban manchadas con la sangre seca de Darío, una señal visible del vínculo que había proclamado. Nadie se atrevía a pedirle que se cambie. Nadie se atrevía siquiera a respirar fuerte cerca de ella. El Consejo de Sangre ya había exigido una audiencia. La voz de su madre, la emperatriz Soria, había llegado por canal privado apenas unos minutos después del atentado. ¿Cómo te atreviste a invocar la ley del vínculo con un humano, Sareen? ¿Tienes idea de lo que esto desatará? Pero Sareen no había respondido. Solo se quedó ahí, mirando al hombre que, por alguna razón aún desconocida, se había lanzado a recibir la muerte en su lugar. Él había sangrado por ella. No por el imperio. No por gloria. No por oro. Simplemente, porque no podía dejarla morir. Y eso, para una mujer como Sareen, acostumbrada a la traición, a las máscaras y a los juegos de poder, era más inquietante que cualquier conspiración. Cuando Darío por fin abrió los ojos, parpadeando contra la luz del techo de cristal, vio una figura desenfocada sobre él. Primero pensó que soñaba. Luego sintió el dolor en el costado. Luego el frío. Y por último, la mirada de ella. Sareen no dijo nada. Solo lo observó. Él tragó saliva. Sigo vivo, murmuró con dificultad, tratando de incorporarse, pero la seda regenerativa lo mantuvo sujeto al lecho. Porque me perteneces ahora, dijo Sareen con una voz baja, sin emoción aparente, pero con un brillo salvaje en los ojos. Darío la miró fijamente, confundido. ¿Qué, dijiste? Ella se inclinó sobre él, sus cabellos oscuros cayendo como una cortina entre ellos y el resto del mundo. Invocaste la ley sin saberlo. Salvaste a una heredera directa del trono. Lo hiciste sin estar obligado, sin órdenes, sin interés. La ley del vínculo de vida es clara. Ahora estás atado a mí, cuerpo y alma. Darío frunció el ceño, luchando por entender. Eso suena a esclavitud. No. Suena a deuda. Una deuda antigua, sagrada, que ni siquiera yo puedo romper. No la pedí. Sareen se incorporó, caminando lentamente alrededor del lecho, como una pantera que observa a su presa. Y yo no pedí ser salvada por un humano. Pero el universo nos ha unido en un pacto que no se puede ignorar. A partir de hoy, dormirás en mis cámaras. Comerás de mi mesa. Caminarás a mi izquierda. Y cada mirada que me desafíe, será un riesgo para ti. Darío trató de soltarse de la seda, pero era inútil. Estaba atrapado. No físicamente. Espiritualmente. ¿Por qué simplemente no me dejas ir? Ella se detuvo en seco. Lo miró con una intensidad que quemaba. Porque si mueres, yo muero contigo. Esa frase lo congeló. Sareen dio media vuelta, dejando la habitación sin una palabra más. El día siguiente fue un torbellino. Darío fue trasladado, aún herido, a una cámara privada dentro de la torre imperial. La habitación era lujosa, pero fría. Mármoles azules, vitrales que proyectaban constelaciones en las paredes, una cama con sábanas tan suaves que parecían hechas de viento. Pero no era libre. No podía salir sin escolta. No podía hablar sin que alguien lo escuchara. Y cada rincón tenía sensores que respondían a la voz de Sareen. Ella no apareció hasta entrada la noche. La puerta se abrió sin previo aviso. Sareen entró sola, sin armadura, sin capa. Llevaba un vestido oscuro, ajustado al cuerpo, sin adornos. Solo la reina y la mujer. ¿Tienes preguntas?, dijo con voz seca. Tengo 1000, respondió él desde el borde de la cama. Empezando ¿por qué no estás furiosa conmigo? Ella caminó hasta una repisa, sirvió 2 copas de licor claro y le extendió una. Oh, estoy furiosa, dijo mientras se sentaba frente a él, cruzando las piernas. Porque me obligaste a sentir algo que no estaba en mis planes. Darío bebió sin pensarlo. Ardió como fuego líquido. ¿Y qué es eso exactamente? Sareen no respondió de inmediato. Lo observó. De cerca. Sin armadura. Sin barreras. Miedo. Darío arqueó una ceja. ¿Miedo de qué? De que mueras,
susurró ella. De que alguien como tú haya cruzado un filo por mí, y yo no sepa por qué me duele la idea de perderte. El silencio entre ellos se hizo espeso. Él dejó la copa. Se inclinó hacia ella. No lo hice por política, ni por tu imperio. Lo hice porque vi tu rostro antes del ataque. No era el rostro de una princesa. Era el rostro de alguien sola. Y no quise que murieras así. Sareen cerró los ojos. Sus manos temblaban. Y sin decir una palabra más, se inclinó y lo besó. Fue un beso inesperado, cargado de rabia, necesidad, confusión. Él no respondió al principio, pero luego sus manos la sujetaron con fuerza, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante. Cuando se separaron, Sareen tenía la respiración agitada. No malinterpretes esto. No es amor. Es destino. Y está fuera de nuestro control. Darío la miró con una media sonrisa. Claro, como todo lo importante en esta maldita vida. Ella se quedó un momento más, en silencio, sin saber si irse o quedarse. Y entonces, sin más, caminó hacia la cama y se acostó a su lado. No como reina. No como guerrera. Sino como alguien que necesitaba sentirse viva junto al único ser que había osado interponerse entre ella y la muerte. La madrugada en la Torre Imperial no tenía oscuridad. No en Nítara. El planeta giraba tan lentamente que la noche era un fenómeno más ceremonial que astronómico. Por las ventanas de cristal viviente se filtraba un resplandor suave, como la luz del amanecer suspendida en el tiempo. Y en esa falsa quietud, dos respiraciones marcaban el ritmo en una cama demasiado grande para tanta tensión. Sareen no dormía. Estaba de lado, los ojos abiertos, el cuerpo tenso. Su espalda apenas rozaba la de Darío, quien dormía profundamente, agotado por el esfuerzo de sanar, por la incomodidad de ser prisionero de una deuda que nunca pidió y por la confusión constante que provocaba estar cerca de ella. El contacto no era completo. Solo una curva de la cadera, la sombra de un muslo, una línea de calor que iba de su omóplato al tobillo. Y sin embargo, el peso emocional de esa cercanía lo alteraba todo. Sareen jamás había compartido su lecho con nadie. Ni siquiera durante sus entrenamientos en las lunas marciales de su pueblo. El vínculo con Darío no era solo simbólico. La ley lo requería. Compartir las noches era parte del ritual. El cuerpo del vinculado debía estar bajo el alcance de la princesa para garantizar que no ocurriera un segundo atentado. Pero aquello ya no era protocolo. Era elección. O al menos, una resistencia que se rompía poco a poco. Darío se giró dormido, y su brazo se deslizó sobre la cintura de Sareen. Ella se quedó congelada. Los músculos duros. El corazón alterado. Sintió el calor de su palma sobre su vientre, la presión del cuerpo masculino aún débil, pero fuerte. Sintió algo más, algo que quemaba en la base de su columna y la obligó a cerrar los ojos. Podía matarlo. Podía empujarlo. Pero no lo hizo. Horas después, cuando el primer sonido del día vibró en las paredes, la señal imperial de que comenzaban las audiencias, Sareen ya estaba sentada en el borde de la cama, vistiéndose en silencio. Darío despertó justo cuando ella colocaba los brazales ceremoniales en sus antebrazos. No sabía que las reinas también madrugan, murmuró él, con voz ronca. Sareen no lo miró. Una reina no madruga. Se levanta cuando el imperio la llama. ¿Y qué pasa si no responde? Ella se giró. Lo observó. El imperio la devora. Darío se sentó, apoyando los pies en el suelo. Su costado aún dolía, pero el campo regenerativo había hecho milagros. Entonces deberías considerar unas vacaciones. Parece que hace años que no respiras tranquila. Sareen frunció el ceño. Aquel tono relajado. Aquella mirada que desarmaba sin violencia. Nadie le hablaba así. Ni siquiera los generales del alto mando. ¿Siempre fuiste tan insolente?, preguntó ella. Darío sonrió. Solo cuando estoy cerca de mujeres que pueden matarme mientras me miran a los ojos. La princesa giró el rostro hacia la ventana. La sonrisa que se formó en su boca fue tan tenue que ella misma se sobresaltó al sentirla. En los días siguientes, la rutina impuesta por el vínculo los obligó a convivir más allá de los rituales. Comer juntos. Asistir a los eventos protocolares como pareja vinculada. Dormir en el mismo espacio. Incluso entrenar juntos. Fue en uno de esos entrenamientos donde las máscaras comenzaron a quebrarse. Sareen lo había llevado al Salón de los Ecos, una cámara de gravedad variable donde los guerreros reales entrenaban sin descanso. Sin previo aviso, le lanzó un bastón metálico.
Darío lo atrapó en el aire. Te enseñaré a pelear como los míos. Si vas a estar a mi lado, no puedes parecer un humano desorientado cuando alguien saque un arma. Darío giró el bastón en sus manos. ¿Eso fue un cumplido? Porque casi suena como uno. Sareen se lanzó a por él sin responder. El sonido del metal chocando contra metal llenó la sala. Darío esquivaba, bloqueaba, respondía. Ella era más rápida, más letal, pero él tenía reflejos y una voluntad de acero. Y después de 20 minutos de combate sin tregua, logró algo inesperado. La desarmó. Con un giro de muñeca y una patada baja, el bastón de Sareen cayó al suelo y su cuerpo quedó atrapado contra una columna translúcida, con el brazo de Darío presionando su cuello sin hacerle daño. Ambos respiraban agitados. Sareen lo miraba con furia, con deseo, con algo más oscuro y salvaje. ¿Quién te enseñó a pelear así? Darío aflojó la presión, pero no se apartó. Un viejo instructor en Marte que decía, si te enfrentas a alguien más fuerte, sé más rápido. Y si no puedes, rómpelo por dentro. Sareen cerró los ojos por un instante. Sentía el pulso de él contra su pecho, el aroma de su piel, el temblor sutil que le recorrió la espalda cuando él rozó su cadera al apartarse. No dijeron nada más ese día. Esa noche, cuando Sareen se tumbó en la cama a su lado, no hubo palabras. Solo un silencio cargado, espeso. Y cuando sus piernas se rozaron bajo las sábanas, ninguno de los dos se apartó. Fue al amanecer cuando todo cambió. Una figura encapuchada atravesó el campo protector de la torre. Nadie debería haber podido hacerlo. Nadie. Pero alguien lo había logrado. Sareen despertó al sentir un cambio en la energía del aire. Se incorporó, alerta, con el corazón acelerado. En la penumbra, algo se movía. Algo que no era una sombra ni un guardia. Antes de que pudiera reaccionar, una hoja relampagueó en la oscuridad. Y entonces, Darío se lanzó sobre ella, una vez más. El filo chocó con la pared, fallando por centímetros. La figura desapareció por un pasaje secreto. Sareen miró a Darío, sobre ella, respirando con fuerza, los ojos como brasas. «Están dentro», susurró él. Ella no pudo evitar tocarle el rostro. Esta vez, su mano no tembló. «Y ahora, también te quieren muerto a ti». Él asintió. «Bien. Así sabremos que vamos por buen camino». Sareen cerró los ojos, con el rostro apoyado en su pecho. El vínculo entre ellos ya no era solo ley. Ya no era solo tradición. Era una cuenta regresiva. Y el reloj había comenzado a correr. Las paredes del Palacio de la Corona parecían respirar. Cada noche, la estructura viva respondía a los latidos energéticos del trono central, pulsando lentamente como un corazón alienígena oculto bajo siglos de gloria imperial. Pero esa noche, la respiración era distinta. Más rápida. Más densa. Como si incluso la piedra supiera que algo estaba a punto de romperse. Sareen lo sabía también. Desde el intento de asesinato en su cámara, el ambiente se había vuelto irrespirable. Los guardias se duplicaron. Los sensores fueron recalibrados. Se cerraron rutas internas. Y aún así, ella sentía que el verdadero veneno se escondía a plena vista. Esa noche había banquete. No uno cualquiera. Una cena imperial con los altos consejeros, generales, embajadores y miembros de casas menores que buscaban desesperadamente acercarse al poder. Era un protocolo obligatorio tras la activación pública del vínculo de vida. Y aunque Sareen lo despreciaba, asistir era una forma de demostrar que no temía a nadie. Ni siquiera a los que deseaban matarla. Darío caminaba a su lado, vestido con las túnicas oscuras del vinculado real, una prenda sin protección, pero con líneas de plata que brillaban bajo ciertas luces. Iba sin armas. Lo había exigido el protocolo. Pero su mirada lo decía todo. Estaba listo para matar con las manos desnudas si era necesario. «Recuerda», murmuró Sareen mientras descendían por la escalinata, «aquí todos sonríen con los labios, pero sus ojos buscan debilidad. No los mires como humano. Míralos como si supieras quién morirá primero si intentan algo». Darío asintió con una sonrisa seca. «Con gusto». La sala de espejos estaba decorada con zafirium líquido suspendido en el aire. Las mesas flotaban suavemente. La comida era más escultura que alimento. El vino nitariano brillaba como rubí derretido. Y cada mirada se clavó en ellos en el instante en que entraron. Sareen no mostró emoción. Caminó como si flotara. Pero Darío la conocía ya lo suficiente para leer la mínima tensión en su mandíbula. Estaba furiosa.
por tener que exponerse, por tenerlo a él en medio del objetivo, por no poder matar con sus propias manos a los que fingían levantar copas en su honor. Tomaron asiento en la mesa central. A su izquierda, el almirante Coray, un nitariano alto y de sonrisa afilada. A la derecha, la consejera Lurén, cuyos ojos falsamente brillantes parecían analizar cada respiración de Darío como si se tratara de una ecuación estratégica. La cena comenzó. Los brindis fueron superficiales. Las palabras, vacías. Todos fingían celebrar el vínculo. Nadie lo creía. Hasta que llegó el momento del tributo. Una bandeja flotó en dirección a Sareen, llevada por una criada silenciosa con velo. Sobre ella, una copa de cristal negro con vino ceremonial. Era costumbre ancestral. La princesa debía beberla sola. Una señal de unidad. De apertura. Sareen miró la copa sin tocarla. Darío la observaba. ¿Es seguro?, preguntó en voz baja. Nunca lo es, respondió ella, sin moverse. Pero algo cambió en su rostro. Sareen alzó la copa. Pero antes de llevarla a los labios, la colocó frente a Darío. La sala se congeló. El gesto rompía con todo protocolo. El vínculo de vida no exigía compartir el vino ceremonial. Era un símbolo reservado solo a los consortes de sangre. No a los vinculados. Era un escándalo. Una declaración. Si alguien aquí tiene algo que decir, que lo diga ahora, dijo Sareen, su voz calmada como el filo de un cuchillo. Nadie habló. Darío tomó la copa. No dudó. Bebió. Un instante después, la copa cayó al suelo. Su cuerpo convulsionó. El veneno era lento, pero efectivo. Sareen no gritó. No se levantó. Solo colocó su mano sobre la mesa con una lentitud calculada, como una garra a punto de cerrarse. Alguien acaba de cometer su último error, dijo con voz baja, pero cada palabra retumbó como trueno. Darío jadeaba, los ojos nublados, las venas marcándose. Los médicos imperiales se apresuraban. Pero antes de que pudieran llegar, Sareen se inclinó sobre él, le sujetó el rostro con ambas manos y le habló directamente al oído. No me dejes sola. No todavía. Luego se giró, sus ojos como antorchas. Cierren la sala. Nadie sale. El caos estalló. El vino comenzó a incendiarse por contacto con el aire. Una reacción química como trampa secundaria. Los sensores del techo descendieron en modo de emergencia. Gritos. Soldados corriendo. Humo. Alarmas. Y en medio de todo, Darío se desvanecía. Sareen lo tomó en brazos. Lo alzó sin ayuda. Con su túnica manchada de vino envenenado y sangre, cruzó la sala sin mirar a nadie, sin temer a nadie. Las puertas se abrieron solo por su aura, y los guardias se hicieron a un lado. Lo llevó hasta su cámara personal. Lo recostó sobre la plataforma curativa, rompió los protocolos de emergencia y activó el escáner avanzado. Su rostro estaba desencajado. Los labios apretados. Las manos firmes. Y cuando los datos llegaron, sus ojos se abrieron más que nunca. El veneno no lo mataría. Porque su biología humana no reaccionaba como la nitariana. Había sobrevivido a algo que habría aniquilado a cualquier otra criatura en minutos. Sareen se apoyó en el borde de la cama, temblando. No de miedo, sino de algo mucho más profundo. ¿Quién eres realmente, Darío Vélez? La pregunta flotó en la cámara sin respuesta. Pero Sareen ya no lo miraba como a un simple soldado, ni como a un simple humano. Lo miraba como se mira a algo que el destino había enviado para cambiarlo todo. Y por primera vez en su vida, deseó que el imperio ardiera, con tal de que él se quedara a su lado. La tormenta comenzó sin aviso. No una común, sino una tormenta de radiación estelar provocada por la explosión controlada de un satélite espía en la órbita baja. El cielo de Nítara se tiñó de negro púrpura y las 3 lunas desaparecieron como tragadas por un dios antiguo. Los sistemas de defensa se congelaron. Las comunicaciones quedaron en silencio. Todo el palacio quedó atrapado en un eclipse tecnológico. Nada entraba. Nada salía. Sareen se movía por los pasillos como una sombra viva. Su traje ya no era el ceremonial. Ahora llevaba la armadura de combate negra, ajustada a su cuerpo, diseñada con placas flexibles y líneas rojas que brillaban con cada paso. Su cabello estaba recogido en una trenza alta. Su mirada, más afilada que cualquier hoja. Pero había algo diferente esta vez. Ya no caminaba sola. Darío marchaba a su lado, enfundado en una armadura ligera nitariana, adaptada a su anatomía.
No era del todo cómoda, pero sus movimientos eran ágiles, firmes. Su rostro estaba marcado por la noche anterior, pero sus ojos habían cambiado. Ya no eran los de un escolta confundido. Eran los de un guerrero despierto. Sareen lo había visto vomitar sangre, desplomarse, casi morir, y ahora caminaba como si el veneno no le hubiera hecho más que despertarlo. Afuera, en las cámaras de mando, los altos consejeros discutían sobre la ruptura del protocolo. Se hablaba en voz baja de un juicio de guerra. Se hablaba de deshonra, de traición. Algunos ya pedían que Sareen renunciara. Pero ninguno de ellos tenía lo que se necesitaba para decirlo en voz alta cuando ella entraba en la sala. Esa misma tarde, el Consejo de Sangre emitió un decreto de crisis. El vínculo de vida con un humano había debilitado la línea imperial. Se exigiría un desafío de linaje. Un combate por derecho de sangre. Si Sareen no podía mantener su puesto mediante fuerza, entonces debía cederlo. La tradición no admitía excepciones. Sareen no titubeó. Aceptó. Pero cuando se le informó que debía nombrar a un campeón italiano para combatir en su nombre, algo dentro de ella se rompió. Porque no había nadie más. Nadie en quien pudiera confiar. Nadie que no hubiera temblado ante la visión de Darío alzándose de la muerte. Lo haré yo, dijo Darío, mirando a los ojos a la consejera que había dictado la sentencia. La sala entera estalló en burla y desconcierto. Risillas, comentarios en susurros, cabezas que se inclinaban con desprecio. Sareen lo miró fijamente. No tienes que hacerlo. Sí tengo, respondió él sin mover un solo músculo. Porque tu honor me dio la vida. Porque ya no soy un simple hombre. Soy tu vínculo. Y porque si alguien quiere verte caer, tendrá que matarme primero. La decisión fue sellada. En 3 días, Darío entraría a la arena de sangre contra el campeón del consejo. Un guerrero genético forjado en laboratorios secretos, una mezcla de ADN militar y fuerza bruta. Sin emociones. Sin alma. Solo obediencia y muerte. Esa noche, el palacio se volvió silencioso. Los jardines imperiales estaban cerrados por primera vez en décadas. Sareen llevó a Darío a un rincón secreto que solo ella conocía, una plataforma oculta suspendida sobre las cataratas lumínicas que cruzaban el ala norte. Era un lugar donde las estrellas parecían más cercanas. Donde uno podía hablar sin ser escuchado. Allí, sin armaduras, sin armas, se sentaron frente a frente, con las piernas cruzadas y la respiración agitada por algo que no tenía nombre. Podrías huir, dijo ella, sin mirarlo. Tomar una nave. Escapar en el caos. Podrías salvarte. Y tú podrías matarme ahora y romper el vínculo, respondió Darío. Pero aquí estamos. Sareen lo miró. Su rostro no mostraba debilidad, pero sus ojos estaban llenos de sombra. No tienes idea de lo que enfrentarás. Sí la tengo. Te tengo a ti. Ella cerró los ojos. Quería resistirse. Quería decir que él no entendía nada. Que era solo un humano. Que no podía comprender la carga de reinos, tradiciones y sangre. Pero no dijo nada. Porque en su interior ya había dejado de resistirse desde la noche en que lo besó. ¿Qué sentiste cuando bebiste el vino? Preguntó él. Miedo. ¿De perderme? Ella tardó demasiado en responder. Y cuando lo hizo, lo miró directamente. Miedo de que no fueras real. De que fueras solo un espejismo. Una ilusión de paz en medio de la guerra. Darío se acercó. Su mano rozó la de ella. No fue un movimiento dominante. Fue suave. Como quien se atreve a tocar una herida abierta sin intención de cerrarla, solo de comprenderla. Soy real. Y si muero en esa arena, lo haré sabiendo que no estoy huyendo de ti. Estoy eligiéndote. Sareen tragó saliva. Su cuerpo entero temblaba. Pero esta vez, no se detuvo. Se inclinó y lo besó. No como la primera vez. No con rabia, ni confusión. Lo besó con todo lo que había contenido. Con los dedos sujetándole la nuca. Con el pecho ardiendo. Con la boca abierta a la suya. Darío respondió sin pensar, abrazándola, fundiéndose con ella entre las luces del cielo, entre los suspiros del viento que traía el murmullo lejano de la guerra que se acercaba. Esa noche no hablaron más. Solo se amaron bajo la sombra de las estrellas negras. Y cuando amaneció, Sareen se vistió en silencio, acariciando el pecho desnudo de Darío una última vez antes de girarse. No permitas que te maten. No antes de que volvamos a hacerlo. Él sonrió, apoyado en la cama, con los ojos encendidos. Ahora sí tengo una razón para ganar.
Y al otro lado de los muros del palacio, el rugido de la multitud comenzaba a elevarse. La arena de sangre esperaba. El rugido de la multitud era como un océano estelar desatado, retumbando en cada rincón de la ciudadela. Miles de voces gritaban desde las gradas suspendidas que rodeaban la arena de sangre, un coliseo antiguo excavado en el corazón del planeta, donde la piedra viva temblaba al recordar cuántos herederos, traidores, campeones y falsos dioses habían caído allí. El aire era denso. No por el calor, sino por la expectativa. Sareen observaba desde el trono de guerra, un asiento alzado sobre una plataforma móvil que flotaba por encima del campo de batalla. Sus labios estaban sellados, sus ojos fijos en el centro de la arena. Había dejado de respirar como princesa, como política, como emperatriz. Solo era una mujer esperando que su vida no se desmoronara ante sus ojos. Darío estaba abajo, de pie sobre la piedra caliente, con la armadura negra ajustada, sin casco, el rostro descubierto. El sol alienígena proyectaba sombras intensas, y el campo de combate parecía un templo de muerte. Al otro lado del círculo estaba su oponente. Un gigante. El campeón genético del consejo. Medía más de 2,5 metros. Su piel era metálica, sus brazos cubiertos de placas óseas reforzadas, y en su rostro no había expresión, solo cálculo. Aquello no era un guerrero. Era un arma. Uno sin alma, programado para matar rápido, con precisión, sin error. No hubo presentación. No hubo himno. Solo un silencio abrupto. Y luego el sonido de una campana profunda que señaló el inicio del combate. El monstruo cargó primero. Sin gritar. Sin avisar. Solo velocidad brutal. Darío rodó hacia un lado, evitando un impacto que habría pulverizado su caja torácica. Respondió con una estocada directa al costado, pero la armadura biológica del rival desvió la hoja. Retrocedió justo antes de que un puño cayera donde él había estado. Los gritos del público subieron como lava. Sareen apretó los puños hasta que la sangre le palpitó en las uñas. Su cuerpo entero luchaba contra el impulso de saltar al campo, de romper las reglas, de arrojarse entre ellos y gritar que bastaba. Pero no podía. Él debía ganarse su derecho con sus propias manos. O perderlo para siempre. El combate se volvió una danza de muerte. El campeón atacaba como una tormenta sin pausa. Sus golpes rompían el suelo, desgarraban el aire. Pero Darío no era más rápido. No era más fuerte. Era más humano. Y eso significaba que improvisaba. Que sentía. Que pensaba fuera del patrón. Lo desgastó. Rodó. Retrocedió. Usó las columnas rotas para distraer. Lanzó polvo a los ojos sin emoción del enemigo. Lo guió hacia un campo de sombras donde la luz interfería con sus sensores. Y cuando la criatura arremetió una vez más, Darío se arrojó al suelo, rodó entre sus piernas, se incorporó y clavó su cuchilla curva justo en la unión de la espalda y el cuello. Un grito metálico. Un espasmo. Y luego, el silencio. La criatura cayó de rodillas, luego de lado, y su respiración se detuvo. La multitud se quedó muda. Sareen se levantó. La plataforma descendió sin orden previa. Caminó por la arena sin mirar a nadie. Su vestido de guerra ondeaba como una bandera de rebelión. Cruzó el campo hasta llegar a él. Darío jadeaba, de pie, tambaleante. Tenía sangre en la boca y un corte profundo en el hombro. Pero sus ojos estaban encendidos. No de furia. De vida. Cuando ella se detuvo frente a él, todos contuvieron el aliento. Sareen alzó la voz, sin miedo, sin temblor, sin permiso. Este humano ha combatido por mí. Ha sangrado por mí. Y ha vencido a la fuerza más letal de este consejo cobarde. No solo reclamo mi trono, lo reclamo con él a mi lado. Él es mi escudo, mi igual, mi voluntad. El consejo enmudeció. Algunos se levantaron. Otros se sentaron lentamente. Y al final, la vieja consejera Lurén se inclinó la cabeza. El protocolo había sido vencido. Por algo más fuerte que la tradición. Por algo que no podía ser fabricado, ni replicado, ni ordenado, la elección mutua. Sareen lo tomó de la mano y lo alzó ante todos. Los gritos estallaron como una ola imparable. Esa noche, la ciudad entera se iluminó con fuegos vivos que bailaban en el cielo. El imperio nitariano cambió para siempre. Las leyes antiguas fueron reescritas. La figura del vinculado se elevó a nuevo rango. La princesa se convirtió en emperatriz no por sangre, sino por voluntad colectiva. Y en la cámara más alta del palacio,
Bajo un techo transparente que mostraba millones de estrellas, Sareen y Darío se entregaron por fin sin miedo, sin destino impuesto, sin vínculos forzados. Solo deseo. Solo amor. Solo ellos. Él le besó cada cicatriz. Ella acarició cada herida. No como deuda, sino como promesa. Una nueva era comenzó con el filo de una hoja. Pero sobrevivió por la fuerza de dos corazones que decidieron no soltarse. Y jamás volvieron a hacerlo.